Hola, buenos días. Vamos a platicar en esta ocasión sobre los efectos fiscales para los socios. ¿Qué nos lleva a esta plática de preocuparnos hoy por las actividades de los socios, por voltear a ver a los socios y no a las empresas? Desde hace mucho tiempo ya hemos tenido nosotros la inquietud de estar siempre revisando al socio, al empresario, a la persona a la que realmente da la cara en las empresas. Ahora, con la serie de modificaciones que ha tenido la autoridad, cada vez está haciendo más y más análisis a lo que son los socios. Ha sacado diferentes aspectos que vamos a tocar el día de hoy, ¿sí? Como los esquemas reportables, como la discrepancia, como operaciones vulnerables, donde lo único que está haciendo la autoridad es: quiero conocer quién está trabajando en las empresas y quién no está cobrando dentro de las empresas. Y para eso vamos a ver todo este tema del día de hoy. Ok, bueno, pues vamos empezando. Tenemos que hacer una distinción entre quién es el socio y quién es un accionista. Un socio es una persona moral o persona física o una persona moral que es propietaria de la parte de un negocio. Se entiende que ese negocio ya se encuentra funcionando. Y la distinción con un accionista es quien posee una o más acciones en una empresa, pero sobre todo va encaminado a la bolsa de valores o a que yo invierto en acciones de una empresa, pero hay una característica principal. Mi responsabilidad y poder de decisión en la empresa es muy limitada. Esa es la diferencia entre un socio con un accionista. También debemos de identificar muy bien cuándo nos convertimos en inversionistas. Y un inversionista lo único que hace es que decide qué monto de su capital va a invertir en una empresa. Nunca se involucra en las decisiones de la sociedad. ¿Y esto por qué lo marcamos? Porque a veces estamos confundidos con que si somos dueños, somos socios, somos accionistas, somos inversionistas en la empresa. La mayoría de la pequeña y mediana empresa, el dueño funge como socio y nunca como un accionista. Entonces, ¿qué diferencia hay con todo esto con lo que el SAT nos está manejando? Para el SAT, los trata idénticos. Si son inversionistas, son socios o son accionistas. ¿Y qué nos dice el SAT? Un socio accionista es aquel que son personas físicas o morales que obtienen ingresos derivados de las utilidades que generan sus empresas. Esas utilidades las llamamos dividendos, ganancias o utilidades. Bueno, ahí es lo que el SAT nos dice: ya tengas el carácter de socio, tengas un carácter de accionista o tengas un carácter de inversionista, si tú recibes ingresos por una empresa, eres sujeto del impuesto sobre la renta. Y aquí tenemos que empezar a identificar, cuando ya estamos hablando de lo que son los socios o accionistas, cuando ellos están obligados a un pago del impuesto sobre la renta. Y para eso tenemos que identificar tres aspectos muy importantes. ¿Cuál es la fuente de riqueza? ¿Cuál es mi residencia fiscal? ¿Y cuál es mi domicilio fiscal? ¿Por qué? Porque el artículo primero de la ley de impuestos sobre la renta dice que todos los residentes en México o extranjeros con establecimiento permanente en México pagarán impuestos sobre la renta. Entonces vamos a hablar qué es la fuente de riqueza. Entendámoslo de esta manera así de sencilla. Es el lugar donde se originan los ingresos. Esa es la fuente de riqueza. Y con el simple hecho de que la fuente de riqueza esté en México, es un elemento de sujeción para el impuesto sobre la renta. ¿Qué tenemos de diferencia con lo que es la residencia fiscal? Para la ley del impuesto sobre la renta me dice que la residencia fiscal es cuando hayan establecido su casa habitación en México, o que si no tienen su casa habitación en México, lo tienen en otro país, pero en territorio nacional se encuentre el centro de intereses vitales. ¿Cuáles son los intereses vitales? Cuando más del 50% de sus ingresos provengan de fuentes de riqueza en México, o
cuando en este país su centro principal de actividades esté aquí. Entonces, aquí identifiquemos algo. Muchas veces pensamos que por no ser residentes en México, podríamos no ser sujetos a este impuesto. Y yo creo que sí. Aquí me está aclarando muy fácil. Si tienes tu casa aquí, pagas impuesto aquí. Y si la tienes en otro país, pero tu interés vital está en México, eres sujeto al impuesto sobre la renta. ¿Se entiende? Bueno, también nos aclara para la residencia fiscal que los embajadores, los funcionarios de México que estén en otro país, aunque sus actividades, por su tipo de actividad, su interés vital sea en otro país, sí se consideran residentes en México. Pero es para los únicos que les hace la aclaración, para aquellos funcionarios de gobierno que están trabajando en otros países. Y me dice, si tú tienes tu inversión o tu dinero en un país donde haya los UDIFIs, los de paraísos fiscales, no se pierde tu residencia en México. Aunque todo tu centro de operaciones tú lo tengas en Panamá, en las Islas Caimán, tú sigues considerándote residencia fiscal. Entonces, como conclusión, se podría entender que todos los que tienen nacionalidad mexicana deberían de ser residentes fiscales, salvo que se demuestre lo contrario. Entonces, aquí empecemos a darnos cuenta de dónde vamos a empezar a pagar impuestos o dónde como socios estamos obligados a causar. Pero también tenemos que voltear a ver cuál es mi domicilio fiscal. Y el artículo 10 del Código Fiscal nos aclara qué es un domicilio fiscal. Y dice así de sencillo: los que realicen actividades empresariales, su domicilio fiscal es el local donde se encuentra el principal asiento de sus negocios. Ahí no hay pierde. Si no tenemos actividades empresariales, seamos profesionistas, arrendadores, otro, entonces dice, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Pero si no tienen un local, en caso de un arrendador, por ejemplo, entonces será su casa habitación. Y entonces aquí empecemos a revisar. Si yo no tengo un establecimiento, un local, o donde desarrollo mis actividades, mi casa se considera domicilio fiscal. Y si es domicilio fiscal mi casa, la autoridad tiene acceso a toda mi casa. Al baño de la casa tiene acceso. ¿Por qué? Porque está considerando el Código Fiscal como parte de mi domicilio fiscal. Y también dice que si nunca se manifestó un domicilio, ni el fiscal, ni un local, o no doy el de mi casa, nos dice algo que es muy importante que empecemos a revisar en nuestras empresas. El domicilio que tengas en las cuentas bancarias, ese va a ser tu domicilio fiscal. Y lo tengas ya sea en los bancos o en sociedades cooperativas de ahorro o de préstamo. Entonces, tengamos mucho cuidado qué domicilio estamos teniendo en nuestras cuentas bancarias. Esto la autoridad no lo estaba volteando a ver y durante años teníamos un domicilio fiscal para el SAT y en los bancos abríamos con otro domicilio. Hoy tenemos que empatar que el domicilio fiscal de las empresas sea el mismo donde se llevan a cabo la administración de la empresa o donde se llevan a cabo las actividades, y ahí tenemos que tener todos los domicilios, sea del Seguro Social, del Infonavit, del Estado, de todas las cuentas bancarias, cuentas de crédito, de los celulares, de todo. Entonces, volvemos a ver ese aspecto muy importante, porque por ahí la autoridad está encontrando muchos avisos de oportunidad para estar revisando a los socios. También queremos aclarar que cuando la autoridad hace un efecto de fiscalización, siempre lo va a hacer por los ingresos para los socios. Y algo muy importante, esa fiscalización es si los ingresos se recibieron nacionales o en el extranjero. No nos confundamos cuando decimos, yo tengo mi dinero guardado en el extranjero, pero allá ya pagué impuesto. Sí, allá pagaste impuesto porque allá recibiste los ingresos. Pero en México, por ser residente en México,
todos los ingresos, independientemente del lugar donde los hayas recibido, los tienes que declarar aquí. Y a veces las cuentas bancarias que tenemos en el extranjero no se están reportando correctamente. También recordemos que nos habla de dos aspectos que reportar: los ingresos, que si es por cuentas bancarias se refiere a los intereses, o a la variación cambiaria. Recordemos que la ley de impuesto sobre la renta nos dice que la utilidad cambiaria se considera un interés. Por lo tanto, esa variación cambiaria que está teniendo la moneda en el extranjero, lugar en el mundo donde se encuentre, se tiene que estar reportando en México. Y aquí lo quiero mencionar mucho porque sí existe un tratado de información. México, con la mayoría de los países, tienen un tratado de estarse dando información de las cuentas bancarias o de negocios o de donde estén establecidas las empresas. Así como en México ya se está actualizando el que quiere conocer dónde está cada uno de los socios, eso en otros países siempre ha existido. Entonces, es muy sencillo que si nosotros invertimos en una empresa en el extranjero, vamos a pensar que no meto mi dinero a un banco, sino lo meto a la bolsa o lo meto a una empresa que está en el extranjero, sí está identificado para el país, para el SAT de allá de otro país, quiénes son los socios. Y sí existe un convenio de compartir información. Pero fíjense, ya que identificamos si nuestra fuente de riqueza está en México o no, y si somos causantes, tenemos que empezar a ver qué obligaciones tenemos como socios. Esto es nuevo, pero en el 2020 hubo una corrección en el Código Fiscal y nos dicen, todos los socios, gerentes o directores que toman decisiones en una empresa, primer punto, tienen que estar dados de alta ante el RFC. Esto ya no es de que si el notario nos lo pide o no. Nosotros en el Código Fiscal nos dice que los socios deben de estar dados de alta ante el RFC. Para estar dados de alta en el RFC también nos comenta ahí su fracción segunda que tenemos que tramitar nuestra FIE, los datos biométricos. La autoridad quiere conocer las huellas, el iris, nuestra firma electrónica de todos los que somos socios. ¿Y para qué lo quiere saber? Pues precisamente quiere conocer quiénes están trabajando como socios, quiénes están participando en una empresa como socios. Existen muchas dudas si el estar dado de alta como socio implica presentar una declaración anual. En mi punto de vista, sí, pero no está muy claro. Lo único que sí, yo creo es que siempre un socio, como lo vamos a ir viendo ahorita, siempre tiene un ingreso. Entonces, otra de las obligaciones que tenemos como socios es estar presentando nuestras declaraciones anuales. Yo digo que otra obligación que tenemos es conservar nuestros estados de cuenta que tengamos en las instituciones financieras. Y cuando me refiero a instituciones financieras, me refiero a cuentas de cheques, cuentas de ahorro, tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque es una de las maneras en que nosotros podemos demostrar nuestros ingresos que hemos tenido. Más adelante tocaremos el aspecto de la discrepancia fiscal. Pero de qué es una obligación conservar los estados de cuenta, sí es una obligación. Y les recuerdo, no existen chequeras fiscales. Una persona física, todas las cuentas que tenga abiertas a su nombre son fiscalizables. Todas se tendrían que estar registrando. Y aquí aprovecho para comentar algo. Es muy importante que empecemos a llevarles contabilidades a los socios. Yo entiendo que su ingreso puede ser nada más de dividendos año con año. Pero ahorita vamos a dar cuenta cómo sí tienen operaciones durante todo el año. Yo les recomendaría que hagamos una contabilidad simplificada y no porque esté obligado ante el SAT, sino que para tener elementos de respuesta de por qué tiene cierto nivel de vida, ciertos gastos, por qué le pagó a tantas tarjetas. Como son contribuyentes que no están obligados a llevar una contabilidad, muy fácilmente se los pierden sus movimientos que hacen financieros. Y hoy el SAT los está fiscalizando mucho. Recordemos, el SAT tiene 5 años para revisarlos.
Por lo tanto, no es algo que nomás lo vamos a necesitar para este año. Mi recomendación es a todos los socios, sean minoritarios o no, hagámosles una contabilidad. Ahí mismo, si empezamos a llevar una contabilidad, vamos a poder llevar ese control que nos habla también el Código Fiscal del control patrimonial. Nosotros tenemos que tener identificados qué socios, qué bienes, qué inversiones tiene, si ha comprado o vendido inmuebles, todas sus inversiones que hacen terrenos y todo eso. Es importante y además nos lo está pidiendo el Código Fiscal. Por lo tanto, insisto mucho en llevar la contabilidad. Si estamos llevando esa contabilidad del socio, o si no la estamos llevando, tenemos que voltear a ver también esa parte de sus operaciones vulnerables. Con la ley de lavado de dinero, bueno, de operaciones de procedencia ilícita, recordemos que hay unas actividades vulnerables como es todas las aportaciones que se le hagan a una sociedad, para la ley de lavado de dinero se tienen que reportar. No importa si son en efectivo o en cheque, pero se tienen que estar reportando como operaciones vulnerables. La constitución de una empresa, cuando aumentamos capital. También hay una parte de las operaciones vulnerables que son los poderes de administración. Puedo no ser socio, pero tener un poder nada más para administrar la empresa. Muchas veces dicen, yo no quiero figurar en la empresa, pero dame un poder. Les informo, ese poder está reportado. ¿Quién lo reporta? Lo reportan los notarios o los corredores públicos. También, dentro de las operaciones vulnerables, se está informando de las inversiones que se hacen en inmuebles. Toda la compra de una propiedad está reportada al SAT. Entonces, fíjense cómo el SAT nos viene ligando ya. Por un lado, dice, ya sé dónde estás, ya tengo tu RFC, ya tengo tus actividades. Sé por medio del secreto bancario que nunca ha existido, qué gastas allá, qué gastas en tus tarjetas, cuál es tu nivel de vida. Y todo esto, adicional a que los notarios me informan todo lo que están haciendo, entonces yo ya estoy conociendo qué datos debes de tener tú en tu declaración anual. Pero seguimos muy insistentes en tener olvidados a los socios. Por una razón, muchas veces queremos hacer una estrategia de pagarle dinero al socio, pero todos los dineros que se le paguen a un socio o a un administrador van al 35% de impuesto. Cuando lo que voy a hacer deducible en la empresa es al 30%, pues a la empresa no se le hace atractivo hacer una estrategia sacándole sueldos a los administradores. Por otro lado, buscamos tanto las estrategias en las empresas que no dejamos utilidades fiscales, las famosas CUFINES, para que puedan retirar dinero. Entonces, como todo esto lo ha venido viendo la autoridad y ve que no estamos declarando los ingresos reales de los socios, hoy la autoridad está muy fija en esa parte. Esto lo hemos hablado durante muchos años. En el 80 nació la discrepancia fiscal. Sin embargo, las autoridades lo estaban omitiendo mucho. Hoy ya está habiendo mucha revisión electrónica a los socios y créanme que están pidiendo una serie de elementos, pero el primer punto, los estados de cuenta del banco, si no los tenemos, el SAT nos presume los ingresos y nosotros tenemos que demostrar lo contrario. Tengamos mucho cuidado con esa parte. Y ya que estábamos tocando la parte de la discrepancia fiscal, es algo muy importante que tenemos que cuidar, porque a veces el empresario gasta más de lo que percibe o de lo que declara que percibe. Ejemplo, utiliza su tarjeta y la presta en su negocio. Eso es muy común, estar mezclando los ingresos del empresario con los de la compañía. Como no le llevan una contabilidad, no podemos registrar esos pagos por cuentas de terceros. La autoridad lo que piensa es, en tu tarjeta de crédito gastaste 100,000 pesos y declaraste 20. Para mí, gastaste más de lo que ganaste. ¿Por qué? Porque no llevamos una contabilidad donde podamos demostrarle a la autoridad que mucho del uso que di con mi tarjeta bancaria, o mi tarjeta de crédito, fue para prestárselo a un tercero. También es muy seguido que tenemos gastos muy fuertes en nuestras tarjetas.
Y recuerden que unas cosas son con el sistema financiero, pero también los celulares se consideran estados de cuenta. También todos los gastos que yo haga en tarjetas departamentales, Liverpool, Sears, Palacio de Hierro, todas esas tarjetas también están reportadas en la ley de lavado de dinero y también nos informan de lo que estamos gastando. A nivel de los viajes, hoy lo que hace deducible o lo que se informa en los boletos de avión no es quién facturó el que compró el boleto de avión, sino quien abordó el avión. Hoy el pase de abordar tiene una importancia muy fuerte. Entonces, yo puedo comprar los boletos de avión a nombre de mi compañía, pero si estoy viajando yo con mi familia, estoy evidenciando que es un gasto para nosotros. Y el principal error que está teniendo el empresario dentro de sus compañías son los famosos no deducibles. Muchos contadores me dicen, ¿pero qué estoy haciendo mal? Si yo en la empresa no lo hice deducible, no pagué el impuesto, el SAT no me va a venir a reclamar de algo que no hice deducible. Y efectivamente, tienen razón a nivel de la sociedad o de la empresa que estén llevándole la contabilidad. Pero los no deducibles es la fuente número 1 de información para el SAT, para buscar a los socios. Porque la mayoría de los no deducibles o el beneficio lo obtuvo la persona física. Ejemplo, el caso que se hablaba de los boletos de avión. Pago los boletos de avión, la compañía los hace, los compra, los paga, aunque los haga no deducible, el beneficio lo estoy obteniendo yo. Eso es para mí, es un ingreso, porque recuerden que los ingresos pueden ser en bienes, en servicios o en cosas materiales, en dinero. Entonces, ahí ya estamos teniendo ingresos y los socios están teniendo mucho ingreso por parte de las empresas. Me pagan mi celular, me pagan mi auto, me pagan muchos gastos personales y eso está ocasionando un ingreso que le llama la autoridad individendo ficto, que ese impuesto viene a pagar un 45% de impuesto. Entonces, a veces no queremos declarar lo que estamos ganando, pero por parte de la empresa estamos haciendo obvios de que sí lo estamos ganando. Pero vayámonos todavía más a fondo. La autoridad le sigue escarbe y escarbe y escarbe a toda esta parte. Y nacen los famosos esquemas reportables. Y para mí esa es la puntilla que le viene a dar a todos los socios. Primer punto, dice, si eres un empleado, todo servicio personal que se realice o que realice una función debe ser remunerada. Y si no está remunerada, la tienes que reportar. Todo el administrador único o presidente del consejo de administración de una empresa forzosamente tiene que tener un salario. Y fíjense dónde lo venimos todavía a delatar con la autoridad. Hoy la autoridad para todo pide las actas de asamblea. Nosotros tenemos nuestra acta de asamblea ordinaria y ¿qué decimos? El administrador presentó el informe de sus actividades durante el año. Si presentó el informe de sus actividades durante el año, quiere decir que trabaja en la empresa. Si no tiene un salario, ya está teniendo el primer punto. No, está prestando un servicio personal gratis. Y ese es un esquema reportable. Pero cuidado, dejémoslo con el esquema reportable, se reporte ya. Si somos parte relacionada, que lo más seguro es que sí, porque somos los socios, esa parte relacionada, de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, tiene un ingreso acumulable para el que presta el servicio y un no deducible para el que recibe el servicio. Entonces, fíjense, aquí ya no tenemos opción de que el administrador único, el director, el que esté al frente del negocio, tiene que estar teniendo un salario. Si nosotros revisamos a profundidad, yo les puedo asegurar que un porcentaje muy grande de todas las empresas no está teniendo salarios. Entonces, aquí ya tenemos el primer esquema. Estos esquemas reportables se empezaron a declarar ya en febrero. Entonces,
Febrero 2021 nos dice la autoridad, yo quiero conocer qué. Pero fíjense, volviendo a las actas de asamblea, también anunciamos que el comisario presentó un trabajo, ¿sí? Y ese trabajo fue gratis. Entonces, si fue gratis también, tenemos un ingreso acumulable para el comisario y un no deducible para la empresa que está recibiendo el servicio. Tenemos que tener mucho cuidado con los informes anuales. Adicional que leyendo todo esto nos dice que las actas de asamblea que no tengan anexo el informe del administrador único del comisario se consideran no completas. Entonces, esa parte la tenemos que revisar muy bien. Ya no basta con estar haciendo nuestra acta ordinaria de la asamblea de cada año. Tenemos que estar anexando los informes del administrador y del comisario. Entonces, bueno, pero en esa parte ya estamos informando quién está al frente del negocio, quién está trabajando y qué pasa. Ahí hay un esquema reportable. Adicional, nos dice, los contratos de comodato. Si me prestas las instalaciones, eres el dueño del local y no te estoy pagando renta porque no quieres como socio estar pagando impuestos, ¿ok? Se considera un esquema reportable y lo mismo, si adicional eres una parte relacionada, tú por estar cobrando a un precio inferior al de mercado, tanto en un servicio personal independiente como en la renta de tu negocio, tú tienes un ingreso acumulable y la empresa no lo va a hacer deducible. Entonces tengamos mucho cuidado. Aquí nos empieza ya a estar la autoridad cercándonos y diciendo, todo socio hoy tiene que tener un salario. Y como nosotros sabemos que los socios, eso dice el SAT, está recibiendo dinero de lo que no declaran sus empresas y de ahí tiene su nivel de vida, por eso es que empieza a buscarnos por todos lados cómo nosotros empecemos a pagar impuestos. Entonces, aquí se abre un nicho de oportunidad muy grande para empezar a revisar a todas las sociedades. En este punto que estoy comentando, yo puedo afirmar que el grueso de las empresas están teniendo este problema. Insisto, antes la autoridad esto no lo volteaba a ver, no era de su interés, porque esto no es nuevo, esto viene de muchos años para atrás, la discrepancia fiscal viene desde el 80, lavado de dinero ya tiene más de 8 años, 10 años de que se está haciendo. Los esquemas reportables es lo único nuevo. Sin embargo, la autoridad hoy sí lo está volteando a ver. ¿Qué más podríamos revisar aquí de los socios? Primero nos están diciendo, el socio tiene que cobrar. Entonces vienen las primeras preguntas que nos hacen a nuestra firma. Entonces, ¿me pago un salario y con eso ya? ¿Pago mi impuesto y ya no tengo problema? Sí, pero también tengamos cuidado, que una cosa es que me pagues un salario por ser el administrador y otra que sea deducible. Recordemos que solamente es deducible hasta el sueldo más alto de los empleados que yo tenga registrados. Entonces, si yo gano 100,000 pesos, pero el empleado de mayor jerarquía en mi empresa gana 30,000, yo solamente puedo hacer deducible 30,000. El resto es no deducible. Entonces, ahí es donde se empieza a jugar con los salarios, con asimilables a salarios. Inclusive a veces surgen los aspectos profesionales. Yo cobro mediante un servicio profesional. Y entonces mucha gente decía, para yo evitar la no deducibilidad de un salario alto del dueño, lo convierto en honorarios o lo convierto en asimilables. Y ahora también tenemos de moda la materialidad. Yo tengo que demostrar que el pago de honorarios realmente es un servicio profesional independiente. Y si es el dueño de la empresa, bueno, es el socio principal, el administrador único, no puedo decir que es un servicio profesional independiente, porque no es independiente, está dentro de la empresa. Entonces, volteemos a ver esa estrategia cuando ya veníamos pagándole a los socios por honorarios, ¿sí? Los asimilables a salarios y los servicios profesionales por efectos de la materialidad y también por la razón del negocio, que es algo que está muy de moda con el SAT.
Por ese lado nos echan para abajo estos salarios, estos sueldos de los administradores. En pocas palabras, lo que el SAT quiere es que les paguemos salarios con retenciones al 35%, pero sobre todo que cuidemos, que no sea deducible todo. Entonces, empecemos a cuidar ahí. ¿Qué hace mucha gente? Dice, bueno, como el sueldo es muy alto el del socio, pues mete también a su esposa o mete a su hija para que también perciban ingreso. No pierdan de vista la materialidad. Si no podemos demostrar el trabajo que está presentando ese aviador, no cabe. Entonces, la ley nos está metiendo a que realmente el administrador demuestre de dónde está viviendo. Pero no el administrador, el sueldo, el socio. También, con todo esto que la autoridad está buscando de las operaciones no identificadas, de las operaciones simuladas, dice, yo estoy consciente que muchos de las empresas tienen socios de papel, tienen prestanombres. Y para todos esos prestanombres, yo también les voy a poner el dedo encima. Si tiene dinero invertido en la empresa y no recibe dividendos, pues en partes relacionadas, ¿quién mete su dinero a que no le deje por lo menos el interés del banco? Entonces también la autoridad por ahí ya está buscándole que los socios de las empresas estén recibiendo dividendos forzosamente. Nosotros sabemos que el dividendo es la forma más fácil para demostrar de qué viven los socios. Pero insisto, como muchas veces no tenemos utilidades fiscales que repartir, no las queremos repartir porque nos salen muy caras, llegan costando hasta un 45% las utilidades que repartimos cuando no son fiscales. Entonces, lo que hacemos es no repartimos utilidades. Hoy se nos está empezando a complicar cómo es que un inversionista metió 10,000 pesos a su empresa y no recibe nada de beneficios por ese dinero pagado. Entonces, ahí tenemos que estar volteándolo a ver. Sé que mucha gente dice, yo lo puedo demostrar, yo le metí dinero a largo plazo, yo invertí en mi empresa. Sí, todo lo tenemos que demostrar nada más. Y demostrar cómo, documentalmente. Por eso hemos insistido tanto en los compliance fiscales. ¿Qué está haciendo el administrador? ¿Qué funciones hace? ¿Qué hacen los socios en la empresa? ¿Cómo demostramos que no son socios de papel o prestanombres? ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Cómo están llevando sus gastos personales? ¿De dónde más obtienen recursos? Etcétera, etcétera. Porque ya no nomás nos pide que demostremos los ingresos. Ya en el Código Fiscal ya nos habla de su registro patrimonial. Ya quiere conocer qué tiene cada quien. Entonces, tengamos cuidado, nos está acercando. ¿Qué nos llevó a todo esto? Recordemos que junio de 2020 nos dice la autoridad, todos los socios tienen que estar registrados en el Registro Federal de Contribuyentes. Y si por alguna razón no venía actualizado de dónde estabas, tú me vas a hacer una actualización a junio de 2020, donde me tienes que informar quiénes son los socios de tus empresas. Y luego me dice, y cada que se haga un movimiento accionario, que entre un socio, o salga un socio, tiene 5 días para que después de que se hace la operación, le informes a la Secretaría de Economía y al SAT de los cambios que está habiendo en las sociedades. El SAT quiere tener un control de quiénes son socios y el control lo quiere para saber quién no está recibiendo dinero siendo socio. Y todo suena muy claro. Si yo como socio invertí dinero, no percibo utilidades, no estoy recibiendo nada, pues el SAT lo que va a decir es, este es de papel o está evadiendo porque de alguna manera tiene que vivir. Entonces, ya hoy el prestanombres o los socios de la empresa ya están llevando unas responsabilidades mucho mayores. Volteémoslos a ver también. ¿Y a qué me refiero con esas responsabilidades? Recordemos lo que es la parte de la responsabilidad solidaria. Nosotros conocemos que hay 7 tipos de sociedades que existen en México. La de nombre colectivo, en comandita simple, comandita por acciones, de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad cooperativa, sociedad por acciones simplificadas, de un solo socio. ¿Y cuál es la característica principal de qué tipo de sociedad hagamos en una empresa?
Mucha gente cuando se quiere constituir nos pregunta, ¿y la hago de responsabilidad limitada? ¿La hago anónima? ¿La hago con qué tipo de acción me doy de alta? Normalmente vamos con el notario, él saca un modelo de una acta que ya tiene y ya nomás nos pone los nombres de los socios y vámonos, que es una cuestión equivocada, porque nosotros en el acta constitutiva tenemos que poner los estatutos y las condiciones en las que nosotros queremos llevar a cabo nuestra sociedad. Nosotros tenemos que definir cuándo retiran dinero, cuándo se aborta, cuándo se puede salir de la empresa. Todos los puntos que trae un acta constitutiva, que son los mínimos obligatorios que debe de llevar, nosotros los deberíamos definir, porque el usar un machote de una empresa creo que no es lo correcto. Cada quien tiene sus características particulares. Cada quien debe de saber cómo la quiere tener, cuándo, qué va a pasar con sus socios si se retiran, qué va a pasar con todo eso. Pero sin salirme del tema, que es lo que estamos hablando, de la parte de las actividades fiscales dentro de la empresa, nosotros tendríamos que buscar en cuáles tenemos responsabilidad solidaria y en cuáles no. Todos los tipos de sociedades de los que les vengo platicando, su diferencia está en la responsabilidad dentro de la empresa. Hay unos que dicen, yo solo soy socio de capital, yo solo respondo hasta por el monto de mis acciones. Hay quienes son socios accionarios, hay quienes son socios, los de responsabilidad limitada es solo respondo hasta el monto que yo metí en mis ingresos. Pero eso es ante proveedores o ante otras personas. Siempre es muy importante volver a ver qué tipo de sociedades. Pero la mala noticia, para el SAT, dice, entiendo tu responsabilidad solidaria contra los terceros, contra proveedores, pero conmigo, si existe un crédito fiscal, los socios que ejerzan control en sus empresas, los que son dueños, o sea, son socios de una empresa y aparte administradores únicos o ejercen un control, toman decisiones dentro de la empresa, son responsables hasta el porcentaje de su participación en el capital. Y eso nos cambia todo. Sí entiendo para con proveedores o para con terceros, pero aquí me dice, si tu empresa tiene 1,000,000 de pesos y tú eres dueño del 70%, tus acciones representan 700,000 pesos. Se podría entender que eres responsable hasta por 700,000 pesos, pero no, como me dijo que soy responsable hasta el porcentaje accionario, quiere decir que si yo tengo un crédito fiscal de 2 millones, mi 70% es 1,400,000. Yo con mi patrimonio personal respondo hasta un 70% de la deuda fiscal que tenga la compañía. Y fíjense cómo nos vino a mover todo en esta parte de responsabilidad solidaria. Ya no nomás es hasta el monto de lo que aporté, es hasta el porcentaje accionario. Y esto solo aplica para aquellos socios que toman decisiones dentro de una empresa. Entonces, fíjense cómo la autoridad está acercando totalmente a los socios, a los accionistas. ¿Cómo nos han surgido ahorita en esta plática una serie de actividades que teníamos, pues si no olvidadas con los socios, como la autoridad no los volteaba a ver, no los estábamos utilizando para hacerle llegar recursos, para tener blindados nuestras operaciones, para que el socio como tal no tuviera un problema con el SAT. Y bueno, todo esto nos ha venido diciendo que tenemos que voltear a ver y hacer todo un paquete fiscal para cada uno de los socios. Y esto nos abre un nicho de oportunidad muy grande. ¿Por qué? Porque el que está dando la cara es el que puede tener los problemas serios en una empresa. Más adelante voy a comentar sobre todo lo que está buscando la autoridad con esto de la responsabilidad solidaria. Entonces, aquí mi invitación que les doy es, volteemos a ver quiénes son los socios en la empresa. ¿Qué porcentaje accionario tiene cada quien? A cada uno independiente, hacerle su pruebita. ¿De dónde está percibiendo ingresos? ¿Cómo puede demostrar de dónde vive?
¿Para qué invirtió dinero en la empresa? ¿Sí? ¿A qué se dedica? ¿Qué otros ingresos tiene? Si está haciendo declaraciones o no. Y yo les recomiendo que cada uno de los socios le hagamos su propio esquema. Elaborar un pequeño cuestionario donde nosotros digamos a qué se dedican, cuánto ganan, todo lo que les estoy mencionando, para poder identificar, sobre todo, quiénes toman decisiones en la empresa, quiénes tienen los poderes dentro de la administración de la empresa, porque puede ser que no esté como socio, pero tengo poderes contra todo. Y si tengo poder contra todo, adelante. Otros, me preocupa y he tenido caso de gente que no son residentes en México porque porque sacaron residencia en otro país, sin embargo, todas sus operaciones la tienen aquí. ¿Cómo demuestran que su residencia es aquí? Pues, ¿cuántas veces van al país donde dicen que tienen su residencia? ¿Sí? A efecto de salarios nos dice, si un residente en el extranjero viene a prestar salarios a México, se considera que es residente en México si pasa de 180 días laborando en México. Ahí ya nos están poniendo un candado y dicen, pues vendrás del extranjero, pero tienes más de 180 días, tu residencia ya está en México. Y nosotros lo estamos viendo al revés también. ¿Cada cuándo vamos a nuestro lugar de residencia? Si no vamos a donde está nuestro lugar de residencia, estamos muy obvios que nuestra residencia o nuestro domicilio está siendo en México. Por lo tanto, eso nos podría llevar a estar pagando los impuestos en México, aunque digamos que somos residentes en otro país. Entonces, volteemos a ver esas partes ya finas. ¿Y por qué digo que las volteemos a ver? Miren, ahora con tanto cambio que ha hecho la autoridad en el Código Fiscal, donde está revisando todas estas operaciones simuladas, nomás fíjense lo que dijeron. Hay dos tipos de delitos fiscales: el delito de contrabando y el delito de defraudación fiscal. Entonces, fíjense a qué nivel están poniendo la defraudación fiscal, ¿sí? Como al mismo lado que el contrabando. Y fíjense lo que nos define el código como un delito de defraudación fiscal. Dice que comete delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños, aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución o obtenga beneficio indebido en perjuicio del fisco federal. Entonces, si nosotros ya estamos hablando de que somos los responsables de lo que la empresa hace a nivel fiscal, de lo que tienen, de lo que declaran, bueno, aquí también nos está diciendo, aguas con lo que está haciendo tu empresa, porque puede estar cayendo en un delito fiscal. Y los delitos fiscales son que consignen en las declaraciones deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los que realmente existen. Esa parte ya viene como un delito. Si la empresa de la cual yo soy socio y soy un responsable solidario compra facturas, es un delito fiscal. Si disminuyo mis ingresos de los reales, es un delito fiscal. Y ahora ya lo vimos con el llenado de la declaración anterior, ya la autoridad ya me está identificando los ingresos que yo timbré. ¿Y eso por qué lo está haciendo la autoridad? No lo está haciendo para facilitarnos nuestro trabajo, lo está haciendo para tener un elemento de decir, tú percibiste ingresos que no timbraste, como el prestar tus instalaciones gratis, como el trabajar gratuitamente. ¿Cómo es que no hiciste un CFDI de las operaciones que estás recibiendo? Tu socio, me refiero al socio. Entonces, por eso es urgente verlo, porque antes metíamos un ingreso al final o hacíamos las facturas. Hoy se están declarando y el SAT las está agarrando directamente para nuestros pagos provisionales, para nuestros impuestos. Recordemos que una cosa es que yo emita mi factura del local o de mis salarios y otra cosa es que se me pague. Como persona física, yo voy a acumular hasta que cobre.
pero eso no quiere decir que no haya percibido ingreso. Para las personas físicas el ingreso en crédito no juega, pero también volvemos a ver los intereses del dinero prestado, volvemos a ver una serie de elementos de donde el accionista puede recibir dinero. No siempre es del salario, no siempre son de las utilidades. Existen muchos otros mecanismos que podamos buscar para que le llegue dinero al empresario, pero nomás tenemos que controlar que el salario que reciba el salario, el socio vaya en relación al sueldo más alto de la compañía. También nos dice que son delitos fiscales el no presentar las declaraciones dentro del plazo de la ley que nos diga. Si nosotros tenemos que presentar nuestras declaraciones y no las estamos presentando, estamos ante una responsabilidad solitaria de un delito fiscal. También que nos beneficiemos con algún estímulo fiscal que no tengamos derecho. Eso también está considerado como un delito fiscal. Y simular uno o más actos o contratos que nos den un beneficio y que perjudican al fisco. Y para eso la autoridad está pidiendo lo que es la fecha cierta. La autoridad dice, tú para no pagar impuestos, inventas muchas actividades, inventas muchas cosas que hacemos, pero realmente no son ciertas y el contrato lo hiciste ayer. Entonces, hoy nosotros estamos recomendando que de todos los contratos que realice la empresa, sea por préstamos, sea por una operación comercial, mercantil, tengamos fecha cierta con el notario. Y eso no quiere decir que se protocolice ante un notario o que se lleve a inscribir ante un notario. Con el simple hecho que al contrato le saquemos una copia certificada, ya tenemos fecha cierta de que ese contrato se realizó hoy y no se inventó hoy. La autoridad para todo piensa que son operaciones simuladas. Entonces, volvemos a ver esa parte. Pero adicional a todos los delitos fiscales, la autoridad nos viene diciendo que todos los socios tienen que estar inscritos en el RFC. Pero por otro lado, también lo mete como un delito fiscal. Si estando obligado a estar inscrito, no estás inscrito, estás cayendo en un problema de delito fiscal. O dos, si tienes trabajadores y no los estás inscribiendo al RFC, estás cometiendo un delito fiscal. Entonces, aguas, empresas que no traigan trabajadores están con un riesgo latente de caer en un delito fiscal. También me dice que es delito fiscal manifestar datos falsos en el RFC. Y un dato falso puede ser el domicilio. Tengamos mucho cuidado con el domicilio fiscal cuando manifestamos nuestro RFC. Que tengamos más de un RFC también es un problema de delito fiscal. Mucha gente nos encontramos que tienen 2 registros, pero ahí lo dejan y no lo van a aclarar. Si eso sucede, vayan y aclárenlo, porque para la autoridad piensa que está hecho intencionalmente. Entonces, eso lo tiene identificado como la fracción tercera de uno de los delitos fiscales. Que no se manifieste un cambio de domicilio por más de un año o desaparezca del domicilio sin avisar. En ese momento también es un delito fiscal y en eso tengamos mucho cuidado. Me cambié de casa y no he cambiado mi domicilio. Tengo una asociación creada o una empresa en un domicilio donde viví hace muchísimos años y no lo he corregido. Entonces, tenga mucho cuidado con eso porque no va a tener problemas. Llevar 2 o más contabilidades, muy típico. No declaramos todo, pero tenemos información que nos puede delatar de que estamos manejando informaciones equivocadas. Ese es un delito fiscal. La que hacía mucha gente que decía destruyo la contabilidad y ya con eso ya no tengo responsabilidad, es un delito fiscal que se destruye una contabilidad. Y si la autoridad llegó y me embargó a un bien y yo lo vendo o lo utilizo estando embargado, eso también está tipificado como un delito fiscal. Entonces, espero que hoy, con toda esta plática que hemos llevado a cabo de todas las obligaciones de los socios, nos sirva de inquietud para voltear a ver a cada uno de ellos. Y aquí es donde venimos a reforzar como firma el por qué siempre queremos que los socios
sean personas morales también. No nos gusta mucho que las personas físicas sean las de los riesgos fiscales, sean las personas físicas las que tengan que dar la cara en todo. Vean, todo quiere la autoridad que esté declarado por la persona física. Si yo tengo mi holding, mi empresa patrimonial, y esa empresa es la dueña de mi empresa, todo esto que les mencioné hoy lo estamos minimizando y estamos minimizando los riesgos como dueños. Si mis propiedades, mis inversiones, las dejo de estar comprando como persona física y creo mi empresa patrimonial, llámele inmobiliaria, llámele holding simplemente, y los bienes a inversiones que yo estoy teniendo como persona moral, estoy cuidando mucho mi discrepancia fiscal. 2, puedo caer en actividades no reportables. Puedo sí tener esquemas reportables, sí lo aclaro, pero los puedo estar disminuyendo. Las actividades vulnerables de lavado de dinero las disminuyo mucho si yo utilizo más las sociedades mercantiles. Nosotros aquí como firma los invitamos a que hagamos una revisión patrimonial de cada uno de los socios. Tenemos la preparación suficiente para hacerlo, para orientarlos, pero lo más importante, para evitarles un riesgo a los socios. Hoy por hoy, para mí fue fundamental la declaración que acabamos de presentar en abril. Quien en abril no declaró lo que realmente está ganando como socio, puede tener problemas de aquí en adelante. Y 21, aunque llevamos 6 meses, tenemos que preocuparnos por saber qué ingresos van a estar teniendo nuestros socios. Insisto, sean minoritarios, no lo sean. Si son socios o son accionistas dentro de mi empresa, si están tomando decisiones o no, si solo están invirtiendo, si tienen algún riesgo, qué esquema estamos siguiendo con ellos, para que nosotros podamos llevarlos bien y disminuir una carga fiscal para ellos. Entonces, sí los invitamos mucho a que volteemos a ver esa parte. Y cualquier cosa, nosotros estamos aquí a sus órdenes. Y pues si hay alguna pregunta, las escuchamos. Ok, como no tenemos preguntas, les recordamos que este curso queda grabado y estamos abiertos. El curso no termina aquí. Cualquiera de las inquietudes, recomendaciones que tratamos durante toda esta plática, estamos abiertos para darles respuesta. Muchas gracias.